de nosotros vivimos la vida cristiana según sentimos, según nos sentimos. ¿Ha pasado algo? Me siento horrible, no quiero ir a la iglesia. Pero actuamos con sentimientos. Me siento bien, he tenido alguna bendición, voy a la iglesia y se lo voy a hacer saber a todo el mundo. Una buena sonrisa, he recibido la lotería del gordo. Pero que no, porque nosotros no creemos en eso. Pero bueno, estoy diciendo lo que el mundo hace, ¿no? Pero nosotros debemos de ser distintos, pero desgraciadamente sí ocurre así. Y eso es porque no tenemos la mirada puesta en Jesús, sino en los problemas. ¿Ok? Ninguno tenemos excusa para andar como derrotados, como mendigos. No. El apóstol Pedro nos dice bien claro en 1 Pedro capítulo 1, es necesario que por medio de muchas pruebas entremos en el reino. Y las pruebas no son esas bendiciones que nosotros conocemos de gozo y alegría, son problemas que el mundo nos trae y nosotros lo aceptamos. No tenemos excusa ninguna para andar con la cabeza baja. Y no tenemos excusa ninguna para no adorar a Dios con gozo y alegría, en espíritu y en verdad. Amén. Yo lo voy a hacer. Y no dudo que ninguno aquí tenga los problemas que yo tengo y mi esposa. Ninguno. Y si acaso alguno duda y que, pues yo creo que yo tengo más problemas que usted, pastor. Pues me gustaría escucharlo. Cuando termino el culto, me aconseja, me lo comparte conmigo. Para felicitarlo. No por los problemas, sino porque aún está usted vivo. Y lo puede llevar. El mensaje de hoy no es para los creyentes. Usted quédese tranquilo, que no va a haber amonestación ninguna. Es para aquellos que no han dado ese paso de fe en aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, en confiar en Él su vida eterna. Y aquellos que lo han hecho, pero no han obedecido al Señor en el bautismo todavía. Si usted es convertido o convertida, usted tiene una deuda, aún continúa con una deuda delante de Cristo Jesús, quien es Dios. Porque Él nos dijo en Mateo 28, id a todas las naciones, haced discípulos. Y cuando les habláis, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y luego enseñarle todas las cosas que yo os he hablado. Eso es la primera ordenanza. Una ordenanza es un mandamiento, ni más ni menos. Algo que Dios nos ha mandado es un mandamiento. Thank you, hermano. So, vamos solo voy a leer 2 versículos puestos en pie, en reverencia a la palabra de Dios. No lo he dicho todavía. Juan capítulo 3. Es una lectura que la mayoría que están en el camino del Señor, pues lo saben muy bien. ¿Lo tienen? Amén. Dice el verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y la razón por qué vino de noche a él es porque se avergonzaba y temía a los judíos, que lo podían reprender, los fariseos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que es mi maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, verso 3, y le dijo,
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos, No puedes ver. en el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino Puede de entrar. Dios. No puede entrar. No puede entrar en el reino de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición, hermanos. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Es tu día, Señor. Es tu día. No es el día de los deportes. Es tu día. Te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias personalmente por cada alma que está aquí. Pues él o ella decidió estar con nosotros hoy y contigo. Y te ruego bendición por ellos, Señor. Tú sabes de sus necesidades, de sus anhelos, y de lo que es justo y de lo que no es. Tú nos conoces, Señor. Padre Santo, te ruego que tú nos hables, incluyendo el primero a un servidor, porque todavía no he llegado a donde ya debería de haber llegado. Aprendiendo cada día. Inútil me siento muchas veces, Señor. Solo necesito tu ayuda. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buen asiento, y en ese versículo, pues en ese capítulo tenemos el verso 16, que es el verso más famoso y que todos los creyentes generalmente lo saben. Y es Juan 3:16. El mundo entero creyente lo sabe, porque de tal manera, ¿por qué no lo decimos todos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Okay. Juan 3:16. No se pierda. ¿Qué dice no se pierda? Pues hay un juicio, está profetizado, un día del gran juicio, y en ese juicio se juzgarán. El Señor mostrará en una pantalla muy grande, como no lo sabemos, pero seguro que una pantalla inmensa, porque habrá millones en ese juicio, y Dios les mostrará ahí su vida antes del veredicto y antes de que nadie trate de defenderse. El Señor le mostrará las evidencias, como en todas las cortes, las evidencias. Y verán su niñez, desde que salieron del vientre de su madre, desde que nacieron, desde niñitos, desde bebés. Y verán cómo va creciendo y cómo depende de la madre los primeros meses, y luego ya va creciendo y ya no va dependiendo tanto, ya empieza a llorar y a quejarse y a reírse y de todo. Y a medida que va creciendo, ya cambia su vida, ya no es un bebé, y ahora ya hay maldad en ellos, igual que la había en nosotros. Y va creciendo, y cuando es adulto, bueno, ya eso ya es una revolución. Pues toda esa vida la verán aquellos que no quisieron humillarse y aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, que pusieron el dinero, que pusieron las cosas de este mundo, como hoy hay algunos en el mundo, en todas las iglesias, hoy día, el día del Señor, en vez de estar en la casa de Dios, están adorando al mundo. Unos con los deportes, otros a lo mejor se hace calor en la playa y otros en la montaña. Pues todas las cosas, todas, no quedará ni una, que no se las muestre el Señor en el día del juicio en una gran pantalla. Y cuando termine la demostración de su vida, el Rey de Reyes le dirá al ángel: ¿están sus nombres escritos en el libro de la vida? ¿Alguno quiere defenderse? No podrá. Será un río de lágrimas, de remordimiento. Se podrán morder la lengua, arrepentidos, pero no les vale para nada. Y el veredicto será: malditos al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles, no para los humanos, pero por cuanto rechazasteis
mi sacrificio, que derramé mi sangre por vosotros y pusiste las cosas del mundo antes que las mías. Ahí está vuestro camino. Yo os di la oportunidad para arrepentiros, pero pusisteis excusas para todo. Muchos de vosotros escuchasteis predicar la palabra y pusisteis excusas tras excusas. Y muchos de los que, luego lo veremos en el proceso del mensaje, muchos que estaban en los cultos todos los días, estarán con esos envueltos. Vienen días malos, ¿estás preparado? Y no trato de meter miedo a nadie. Algunos pueden pensar, que me escuchen, estos pastores lo que quieren meter miedo a la gente, ¿para qué? No. Sepa que nosotros no tenemos una religión. Estos hermanos nuevos que se han convertido, si le preguntan, que le preguntarán a algunos y testifican de qué religión son. Nosotros no tenemos religión. Amén. España ya tiene una, que le sobra. Una fe. Una religión tiene. Nosotros tenemos una fe, sí. Amén. No tenemos una religión. No pertenecemos a ninguna religión. Pertenecemos a Cristo. Él es nuestra fe, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios y Él tiene su palabra escrita por los profetas y los apóstoles y Él nos habla por medio de la Biblia. Él no nos habla por sueños y visiones. Eso fue, lo veremos luego, a quién le habló por sueños y visiones. Aunque hoy predican muchas iglesias, sobre eso enseñan mucho sobre sueños y visiones. Oye, yo he tenido una visión. Hermano mío, está aquí tu visión. El Señor nos dice que el que quiera saber de Cristo, dice, yo vengo en el rollo del libro, Salmo 40, ahí está. Yo vengo en el rollo del libro, si alguno quiere saber de mí. Esta mañana mencionaba el hermano pastor, hermano Fausto, Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras. Estas Escrituras, porque en ellas creéis que tenéis la salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Mi mensaje podría titularse, una de las maneras podría ser, vienen días malos. Y si ustedes miran las noticias, verán, creo que no hay ninguno que esté en su sano juicio que no pueda decir, estamos en días malos. Malísimo. Siempre tienen la esperanza, el mundo, algunos siempre tienen la esperanza de que va a parar todo esto y que va a prosperar otra vez y que no va a pasar nada. Muchos creían cuando estaban con la guerra que podía comenzar en Ucrania, no creían, no, estamos en el tiempo que estamos, no va a haber una guerra aquí en Europa, una guerra, no, pero vino. Y hoy es exactamente igual. La guerra esa del Medio Oriente no va a terminar. Con todo lo que el presidente Trump y su buena intención tenga en Israel, no va a terminar. Y sobre todo Israel lo sabe muy bien que no va a terminar. Terminará solamente cuando Europa se una en un gobierno mundial y empiece un gobierno mundial. Entonces sí, el anticristo, que será el presidente de los Estados Unidos de Europa, ese que lo he dicho muchas veces, ese parará la guerra. Pero, uy, de los que queden aquí, lo que van a pasar de ahí en adelante. Estamos viviendo en días malos y puede ser que sea en este tiempo, no lo sabemos, pero está profetizado y puede ser que sea muy pronto, no lo sabemos. No hay ninguna profecía por cumplir para que el Señor no venga y todo esto se cumpla. Todo está cumplido. Y si estudiamos un poco la palabra de Dios y vemos lo que está pasando con los países, cómo se están uniendo, todo eso viene en la Biblia, como Rusia uniéndose con Irán, Irak, China, favoreciéndose. Es que es así como lo detalla la Biblia en Ezequiel capítulo 37 y 38. Nos dice cómo las naciones se van uniendo así para destruir a Israel. Estamos en tiempos muy duros, muy malos, en días muy malos. Ahora, ¿estás tú preparado? Yo sé que aquí hay varios que sí están, la mayoría, preparados. No que sean perfectos, no. Yo no lo soy, no hay ninguno. Preparados es don
has preparado tu hogar. Tú estás preparado, te vas a casar, pues antes de eso ya estás preparando a dónde vas a vivir, estás preparando tu hogar. Y la mayoría, lo que tengan comprado, lo tengan alquilado, como lo tengan, antes del día que se casan, ya tienen preparado su hogar donde van a vivir. Amén. Amén. Así es con Dios y así es con nuestra eternidad. Estar preparado para el hogar es que has reconocido que eres pecador y que reconoces a Cristo Jesús que murió en la cruz por tus pecados y le aceptas y ahora le sirves en tu preparación hasta llegar al reino de los cielos. El mensaje más importante de todos los tiempos es importante, el mensaje para alimentar a las ovejas. Pero ¿sabe qué? Que las ovejas, como ya lo he mencionado anteriormente, las ovejas de 4 patas es muy fácil manejarlas. Muy fácil. Yo hasta fui pastor, incluso, de niño. Y tengo un pastor, allí, mi vecino, que trae miles de ovejas cerca de nosotros, a la próxima parcela. Y cuando él abre la puerta, cuando él llega con el coche, porque hoy día no van como antes, iban a pie o en burro o en caballo. Cuando llega con el coche ya conocen hasta el ruido del coche. Pero cuando él se baja y dice esto, ¡rrrr! Caramba, yo no sé qué lenguas será esas, estas lenguas esas que hablan algunas iglesias o qué, porque es que todas las ovejas empiezan y todas, la parcela es grande, están al final de la parcela, pero todas vienen corriendo para la puerta. Y ya saben a dónde tienen que ir. El pastor sale delante y todas le siguen. Eso es maravilloso, hermano. Y saben que a algunas les sacude fuerte, como lo he dicho otras veces, porque hay algunas rebeldes que se meten a comer en sembrados que no deben. Y ni los perros pueden con ellas. Y el pastor les tiene que tirar con un cachao y romperle una pata. Y ahora se sujeta a ir detrás de los demás. Pero eso no lo puede hacer el pastor de las ovejas de 2 patas. Porque, no sé, se quedaría solo, yo supongo. El mensaje más importante, digo, es el mensaje de la salvación en Cristo Jesús, hermano. Amén. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento. No hace falta que venga una guerra para que nos sorprenda la muerte. Miles y millones alrededor del mundo fallecen todos los días. De enfermedades mortíferas o de accidentes. La muerte puede llegar al más joven y al más healthy, sano, más sano. Las buenas obras no salvan a nadie del infierno cruel. Y el simplemente creer en Dios, si usted sale ahí fuera y usted pregunta, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que hay Dios? Pues sí, yo creo que muchos dirán, ahora con la guerra no sé dónde estará. Porque no tienen fe ninguna. Pero la mayoría en este país creen en Dios. Pero una cosa, lo que he dicho muchas veces, es creer aquí en un Dios. Y otra cosa que es Creer a Dios. creer a Dios. Eso es muy distinto. Usted invita a una persona a venir a la iglesia y muchos le dirán, oh, sí, bueno, el domingo vamos a la iglesia, o voy a la iglesia. Muchos no llegan. Pero por lo menos te dicen que van a asistir a la iglesia. Pero yo nunca he invitado a nadie a venir a la iglesia. Pero sí he invitado a personas a escuchar la palabra de Dios. Porque usted puede invitar a una persona a ir al club de fútbol, van a tener un meeting, o ir al club social, van a tener un meeting. Pero invitar a una persona a ir a la iglesia somos nosotros, los creyentes, convertidos y bautizados bíblicamente. ¿Cómo va usted a invitar a una persona a ir a nosotros? No tiene sentido, ¿verdad? Pero hemos cogido la costumbre católico-romana. La iglesia es el lugar donde ellos van. Esa es la iglesia de San Torcuato, la iglesia del este, del otro. Si usted le hace la pregunta,
le invito a venir a escuchar la palabra de Dios. Verá cómo no le dicen, el domingo voy a ir. Y ni siquiera le quieren escuchar más. Engañamos a la gente. Despertémonos y le digamos la verdad. Yo le invito a escuchar la palabra de Dios. O yo le invito a ir al culto. Y si le preguntan, ¿y qué es el culto? Porque no lo saben, la mayoría. Pues el culto es algo parecido como a la misa, ¿ves? La gente va a la misa a escuchar. Pues aquí van al culto a escuchar de la palabra de Dios. Y seguro que le dicen, bye bye. Las buenas obras no nos salvan. Simplemente creer en la mente no salva del infierno cruel a nadie. Porque es el corazón. Lo que ha pecado es el corazón. Y la mente también, por supuesto. Pero el creer en la mente, al captar mentalmente lo que nos están explicando, cuando son cosas espirituales de la palabra de Dios, es que hay que creer con el corazón también. Se conecta. Y tú ves, un joven ve a una chica y se enamoró. Ok. Aquí. Y aquí. Pero ¿y aquí? ¿Estarías dispuesto a dar su vida por ella? ¿Estarías dispuesto a casarte con ella y a aguantarla todos los años? Acuérdate que cuando te cases con ella no va a ser lo mismo que ahora. Pero ese amor, el amor lo sufre todo, ¿verdad? Un momento. Déjame pensar. El amor no es tan gracioso. No, la realidad de la creencia es una vida que sufre. Una vida que está dispuesta a sufrir por el que amas. No a pelearte con el que amas. No importa cuánto creemos, y el apóstol Santiago, mi tocayo, tiene mucho que decir, que las obras sin fe no valen para nada. Y la fe, que algunos profesan tener mucha fe, pero sus obras no lo demuestran, exactamente lo mismo. Son las buenas noticias de la salvación es que Cristo Jesús nos ofrece la salvación gratis. Usted no tiene que hacer penitencias, usted no tiene que leerse el Salmo 23 40 veces, no, con una o dos veces o tres que lo lea y pida a Dios que le dé discernimiento y no tiene que leerse 40 veces. No es lo que yo hago, es lo que Él hizo en la cruz y lo que Él está haciendo por nosotros. Pero nosotros tenemos que responder al llamado. Dice que de tal manera amó Dios al mundo entero. Dios ama al mundo. Muchos le echan a Dios la culpa por las guerras y por todos los males. Pero no es así. Todas esas guerras no vienen por un cristiano verdadero. Si el presidente Putin fuera un cristiano convertido, como hemos tenido cristianos ministros primeros como presidente en Australia, no. Bill Peterson fue primer ministro del estado de Queensland, donde nosotros vivimos, por 33 años. Él no fomentó nunca guerras, él no fomentó nunca pecado. Mientras que él reinó, lideró el gobierno, no se veían ni pantallas en las autovías, en los highways, con mujeres en bikini, ni siquiera en bikini. Usted no podía comprar alcohol, bebidas alcohólicas en las tiendas, solamente en el pub. Y los que lo compraban, fíjese cómo cambian las cosas, los que no compraban sabían que no deberían y pedían que le dieran una bolsa de papel. Y otros se lo envolvían en un papel que tenían los pubs, para que nadie viera cuando iba por la calle que llevaba una botella de cerveza o de whisky. Hoy no le importa a nadie lo que hacen. Ellos hacen lo que les da la gana. La gente hoy día, allí, aquí, en todos los lugares, personas que no tienen a Cristo en sus vidas, hacen lo que les antoja. Visten como quieren, comen y beben como quieren, van a donde quieren. Ellos son los amos de su vida. Y dicen, aunque no lo digan con la boca, nadie me tiene a mí que mandar y decirme lo que yo tengo que hacer y dónde tengo que ir. Ese es el espíritu del mundo de hoy día, hermano. Jesús, ¿por qué
¿Por qué podemos confiar en Dios? ¿Quién murió en la cruz? Cristo Jesús. Dios no podía venir como Dios, porque Dios es espíritu. Y un espíritu no lo podían crucificar. Entonces Dios se humanó por gracia y obra del Espíritu Santo. Dios escogió a una chica judía, una chica consagrada a Dios, que había muchas en ese tiempo esperando ser la madre del Mesías. Y Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo, engendró. No hubo contacto humano. Fue un milagro de Dios. Y ahí se formó el Verbo, que el Verbo ya existía desde el principio. No tiene principio ni tiene fin. Y ese Dios que se humanó, vino a sufrir por nosotros. Él vino a salvar de los pecados a Israel. Cuando Israel nacionalmente, digo, porque muchos le aceptaron como Salvador y Mesías, pero nacionalmente no le aceptaron. Dios le dio un tiempo para que se arrepintieran de sus pecados. Ellos pensaban que el Mesías venía a liberarlos de los romanos, del Imperio Romano. Pero no fue así, Él venía para salvarlos de sus pecados. Y cuando le rechazaron, los apóstoles se fueron a los gentiles. Y gracias a Dios por eso. Porque nosotros estamos, la mayoría aquí, convertidos por eso. Amén. Pero los judíos no quisieron saber más. Con todo y con eso, ellos siguen siendo el pueblo de Dios. Amén. Amén. Y no lo desaparecerá del mapa como los Hamas y los Hezbollah y todos ellos quieren hacerlo desaparecer. ¿Por qué tengo que ser salvo? ¿Y de qué tengo que ser salvo? De la condenación eterna. Amén. Todos hemos pecado. Romanos capítulo 3, verso 10, dice que no hay justo ni aún uno. Todos nos descarriamos, dice. Cada uno se marchó por donde quiso. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado, todo ser humano ha pecado. Y está destituido de la gloria de Dios. En otras palabras, es como cuando ciertos padres destituyen a un hijo de su herencia. Pues así nos ha destituido a todos. Porque todos hemos pecado. No hay ni uno. Y si aquí hay alguno que me está escuchando y él cree que no es pecador, que levante la mano. Me gustaría saber de su historia, cómo es posible que él no sea pecador. Porque, ¿qué es el pecado? Desobediencia. Se puede descifrar de muchas maneras el pecado, pero desobediencia es la primera. Dígame usted, ¿qué niño, Fabio, nunca has desobedecido a tu madre, a tu mamá? Ah, ¿no lo sabe? Le preguntamos a tu mamá, a ver. Alguna vez sí, ¿verdad? Sí, bueno, ha sentido con la cabeza que... Claro que sí. Todos hemos desobedecido de niños un montón de veces a los padres. A lo mejor algunos lo gastan primero, rápido, y cuando ya son mayorcitos, pues ya entienden que no tienen que desobedecer. Pero todos desobedecemos. Y eso es pecado. Y cuando llegamos adultos, entonces es cuando pecamos. Dios dice esto, y yo digo lo otro. Él dice, ve por aquí, yo me voy por aquí. Desobediencia total. ¿De qué? ¿Por qué tengo que ser salvo? Bueno, pues porque un día usted dará cuenta a Dios. Usted puede creer o no creer, es igual. Las leyes están puestas. Si usted es nuevo en el país, las leyes están puestas ahí. Y nuestra obligación es de aprender las leyes, porque si no, a lo mejor saltamos una sin saberlo, pero vas a pagar la multa. Dios tiene unas leyes, no como en el Antiguo Testamento, pero su ley es, simplemente nos pide que creamos, que confiemos en Él. Fíjese qué ley más preciosa, que creamos y confiemos en Él. Y no la cumplimos. La inmensa mayoría no la quiere. Quiere lo que siente en la carne. El mundo vive por los deseos, por los sentimientos, sobre todo el dinero. El dinero. Y el dinero es bueno. Necesitamos el dinero para pagar las deudas y poder comer. ¿Amén? Amén. Pero hay muchos que cuando ya tienen eso,
para comer y vivir, no se quedan ahí. Ellos ambicionan más y más, no importa. Se gana solamente 500 euros al mes. Pues cuando gane 1000, pensará que a lo mejor si ganara 1000, que ya estaría yo sin problema. Pues no, porque usted, si no tiene problemas, usted mismo se los va a buscar. Y cuando gane 1000, necesita 1500. Y cuando gane 1500, necesita 2000. Cuando gane 2000, necesita 3000. Y así puede ir. No verá nadie, en su mayoría, que no importa lo que ganaba hace 2 o 3 años, y hoy gane 3 veces el doble, que esté conforme. No, ese es el ser humano. Nunca está conforme. Hay un vacío en el ser humano que no importa los millones que tengan. Muchos dicen, oh, si a mí me tocara la lotería, y nosotros nos jugamos a la lotería. Oh, a mí me tocara el otro, oh, bueno, yo sería más feliz del mundo. Tú no sabes ni lo que estás diciendo. ¿Cuántos millonarios, multimillonarios, sus hijos se han suicidado? Y ellos divorciados 1, 2, 3, no sé cuántas veces. ¿Felices? No, están tan infelices, hermanos, del mundo, que ya no están ni contentos con su propio cuerpo. Y por eso miles, si no millones, se cambian de hombre a mujer o de mujer a hombre. Es la infidelidad que hay en ellos. Hay un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Y cuando usted tiene a Dios en su vida, usted valora las cosas muy distinto. Muy distinto. Y tiene un futuro que sin Él no puede tener. ¿So de qué tengo que ser salvo? De la condenación eterna. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es pura real. Lea Lucas capítulo 16, del verso 19 en adelante. Y ahí verá la historia de un hombre, de 2 hombres. Uno que era creyente y al morir los ángeles lo llevaron al cielo. Y hay la historia de otro, que no nos da el nombre, este primero era Lázaro, el otro no nos da el nombre, solamente un hombre que tenía mucho dinero y no se preocupaba de nada. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y murió y fue, no dice que los ángeles lo llevaron al cielo, sino que fue enterrado. Y de ahí al infierno, no al purgatorio, porque no existe, eso es de la religión, inventado. De ahí al infierno, y estando en el infierno, esta persona no desapareció su vida. Él continuó estando vivo. El cuerpo que tenía, que Dios le había concedido como a todos nosotros, ese cuerpo venía del barro, de la tierra, y se deshizo y se los comieron los gusanos. Pero él fue creado a la imagen y semejanza de Dios, no física, como han hecho con Cristos en todas las iglesias de este país. No, nadie, allí no estaban los fotógrafos sacándole fotos al Señor Jesús antes de morir, ¿no? No, nadie sabe cómo es. El caso es que Él es el único que nos puede salvar. Y si no acudimos a Él, lo pagaremos muy caro. Y por muy caro que lo paguemos, estaremos pagando por toda la eternidad, hermanos y amigos. Yo me dirijo, mi mensaje es para usted que no ha creído de corazón. Yo estoy seguro que usted cree en Dios, por lo menos aquí, si no, no estaría aquí. También podemos asistir a un culto por otros intereses, pero es que Dios está usando a lo mejor esos intereses para atraerle a usted a Él. ¿Por qué tengo que ser salvo? No estamos jugando a religión, amigos y hermanos. Es la eternidad lo que nos jugamos, o en un lugar o en otro. Es muy triste ir a un entierro, como yo fui no hace mucho, y escuchar del señor cura, con todo mi respeto, tal persona está en el cielo descansando. Y yo tuve que sujetarme, no la primera vez, ni el primer entierro, que me he tenido que sujetar y decirle: James, Santiago, agárrate a la silla y no te muevas.
por educación, pero mi sangre hervía, hermanos. Si tú crees de corazón y tú sabes y conoces a la persona que no permitía que le hablaras de las cosas de Dios, de la salvación, y que ahora este señor religioso ponga esa certeza de que está en el cielo, qué engaño, qué engaño. Oh, todo está bien. ¿Cómo que todo está bien? Jesús dijo que por sus frutos los conoceríais. No está bien si usted le han dado un trabajo y usted no desarrolla ese trabajo conforme a lo que el jefe le ha mandado. Usted está erróneo completamente. Usted tiene que sujetarse a lo que el jefe le ha dado. Quizás si es un trabajo responsable en una fábrica donde fabrican coches o otra clase de vehículos, ellos se tienen que basar por lo que está escrito en el manual. Y los que están ahí tienen que seguir ese manual, no sus sentimientos, no lo que ellos hayan experimentado, es lo que dice el manual. Este es el manual de Dios. Amén. No de religión. Hay muchas religiones que tienen su propio manual. Y la Iglesia Católica la primera. Yo fui hecho católico romano. Yo no me convertí al catolicismo. A mí me hicieron de bebé. A mí no me pidieron, yo no tenía voz ni voto. Todos los ejemplos que vemos en las Escrituras, y vamos a mirar dos especialmente, es cuando oyeron y entendieron que eran pecadores y que habían ofendido a Dios. Y de esos no hay ni uno en el mundo que se salve. Porque el Salmo 53, que lo menciona muchas veces en el verso 5, el rey David, quien tenía un corazón para Dios, quien escribió muchos salmos, lo dice bien claro. Dice, en maldad he sido formado. 51, no 53. 51 o 5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y eso es todo. Todos. Y en varias escrituras, Isaías 64, el profeta Isaías, quien anunció la venida del Mesías, dice que nuestras mejores obras, cuando no nos hemos entregado a Dios, a Cristo Jesús, nuestras mejores obras son, que cada uno se descarrió por donde quiso, dice que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Nuestras mejores obras. Una vez que usted se humilla y recibe y cree en Cristo Jesús, que le puede dar vida eterna, el Espíritu Santo viene a su vida, Él le cambia a usted, igual que nos ha cambiado a la mayoría aquí. Y aunque no somos perfectos, pero ha habido un cambio grande. Créame, porque si usted me conociera cuando yo era un joven, dirían, usted era un pistolero. Eso es lo que sería, un pistolero. Y un pegón. Eso nos cambia, hermanos. Y solamente Él nos puede cambiar. Amén. Solo Él. Pertenecer a una iglesia o religión no salva a nadie del infierno cruel. Acudir a todos los cultos no salva a nadie. Usted puede, muchos que han asistido a los cultos hasta que se murieron, muchos de ellos, en el día del juicio el Señor Jesús les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. Ser bautizado no salva a nadie. A mí me bautizaron cuando era bebé, como a la mayoría de los españoles. ¿Pero qué es el bautismo? Mandamiento. Es un mandamiento, pero el bautismo es un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Eso es lo que simboliza. Romanos capítulo 6 nos lo dice bien claro, y otros lugares. El bautismo, cuando entramos al agua, en el bautisterio, representa que somos sepultados, lo mismo que Cristo Jesús fue sepultado con tierra, entró en la tumba,
Y cuando nos identificamos con Él en la muerte, en eso, y cuando salimos del agua, nos identificamos con Cristo resucitando. Eso es lo que representa el bautismo. Y por eso pues, tiene que ser bíblicamente por inmersión, no con unas gotitas de agua en la cabeza. Y el bautismo viene en toda la Biblia, los apóstoles y todos los cientos de miles que se convirtieron. El bautismo vino después a consecuencia de haberse convertido, de haber aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, no antes. Pero muchos que se han bautizado bíblicamente no estarán en el reino de los cielos. ¿Cómo es posible? ¿Lo acaba usted de decir? Sí. Pero es que yo puedo engañarle a usted de que yo me he convertido y que quiero bautizarme, por alguna razón. ¿Y el pastor qué va a hacer? Dice, no. El pastor no puede ver el corazón. El pastor y este aquí ha bautizado varios que desaparecieron. La última vez que los vi fue cuando se bautizaron. Algunos, si fueron sinceros y verdaderos, vuelven. Pero si no fueron verdaderos, no volverán nunca. Quede claro que pertenecer a una iglesia, a una religión, estar en los cultos, ser bautizado, no te da la puerta abierta para ir al cielo. Ya puede decir el que te entierre todas las cosas que quiere bonitas, pero ¿cómo viviste tu vida? En una ocasión mencioné ejemplos, testimonios de hombres grandes en la historia. Y cuando llegó la muerte, su testimonio fue: me siento solo, me siento culpable, me siento que lo único que veo es oscuro todo lo veo oscuro. ¿Qué diferencia el testimonio de algunos que yo sé? La última noche que vivió, le dice a su esposa: vete tranquila, que yo no estoy solo. No queda nadie en la habitación. ¿Quién se queda aquí? Nadie. Yo soy la última. El Señor está conmigo. Amén. Y que esa persona dijera eso, un hombre que había sido blasfemo, un hombre que solamente iba a la iglesia católica el domingo de Ramos, porque el cura le daba, uno se sentaba delante, ponía sus medallas del ejército y lo sentaba delante con el alcalde, el alguacil y la Guardia Civil, y a ellos les daba un ramo de laurel, que ustedes saben que las mujeres, que el laurel se pone para la comida, ¿no? Sí. Grande. Y a los demás les daban un ramito así pequeñito. Dice, ese hipócrita que me saluda siempre y me hace esta reverencia cuando me ve, el único día que yo voy es cuando el día que me da algo que no es suyo, de que no ha pagado por él, el resto, y no pisaba la iglesia, pero siempre que lo veía, don Florencio, pero nunca le dijo, ¿sabes que eres pecador y que tus pecados te mandarán al infierno si no aceptas a Cristo como tu Salvador? Eso nunca lo escuché yo, ni él tampoco. Si somos salvos es por la pura gracia. Efesios 2, 8 y 9 nos dice, sois salvos por gracia, por medio de la fe. O sea, nosotros tenemos que poner confianza. Es un regalo, pero nosotros tenemos que creer y aceptarlo. Esto no es ir a los cultos, esto es aceptar a Cristo Jesús en tu vida. ¿Y cuántos hoy que están aquí no lo han hecho? Porque si tú lo haces de corazón, yo he visto algunos aquí, jóvenes, no muy mayores, algunos muy jóvenes, pero otros no tan jóvenes, tampoco no ancianos. Vi sus lágrimas, estaban pensando en su pecado, en las cosas que habían hecho, y delante de Dios los ojos les supuraban. Y hasta
parecía que el llanto caía. Eso no quiere decir que todas las personas que aceptan a Cristo como su Salvador, que se siente así. Hay algunos que no, y eso no quiere decir que no sean salvos y que no sean honestos y sinceros. Pero hay otros que sí. Porque nosotros somos salvos, después de todo, por fe, por confiar. ¿Ha tenido usted esa experiencia? Yo sé que usted cree en Dios, la mayoría que están aquí creen en Dios. Si no estaría escuchando, hubiera salido como algunos que fueron invitados a venir al culto hace años, y cuando empezó a escuchar a un servidor, goodbye, salió por fuera de ahí. God bless you, que Dios le bendiga. Todo es por la pura gracia de Dios. Pero yo ahora que vamos camino del final, recuerda que leímos en Juan capítulo 3, el verso 3, donde dice, el que no naciere. Y este hombre, Nicodemo, era un maestro de Israel. Y cuando le dice que, ¿cómo que tiene que nacer de nuevo? Dice, ¿cómo puede ser eso? Y Jesús le contesta, hombre, tú eres maestro de Israel y no lo sabes. O sea, él se supone que enseñaba el Antiguo Testamento, la ley, y ahí en la ley está escrito sobre Jesús. ¿No lo sabes? Claro que no lo sabía, porque no lo escudriñaban. Y si las cosas que aprendes no las practicas, se te llegan a olvidar. So, el nacimiento de nuevo es algo que tú no tienes nada que ver. Lo hace Dios. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es creer. Creer que Él es Dios y que Él nos puede salvar con su sacrificio en la cruz. Creer y humillarte. Reconocer que hemos pecado. Todos. Más o menos, todos hemos pecado. Hasta los niños que tengo ahí delante. Todos hemos pecado. Eso que tenemos que hacer. Arrepentirnos. En las religiones algunas te ponen tareas para hacer, sacrificios que tienes que hacer, peregrinaciones. Hasta ahora en Semana Santa, muchos se pegan latigazos o llevan a cuestas algo tan pesado que les arruina la espalda porque creen que están haciendo una obra buena y lo que están haciendo es una pura idolatría. ¿Sí? Puedes ser una persona que crees en Dios honestamente. Y puedes ser una persona que das limosnas a los pobres honestamente. Y puedes ser una persona que ora a Dios honestamente y no ser salva. Y vamos a mirar dos historias en las que estas personas, sobre todo la primera, tenía una historia podríamos decir perfecta. Este hombre era un capitán del ejército del Imperio Romano. Era si me puede poner Benji las fotos de Cesarea, ahí está, ese pueblo lo construyó Herodes el Grande entre los años 10 y 20 antes de nuestro Señor Jesucristo. Lo construyó. Ahí estaba un hombre que se llamaba Cornelio. Era un centurión de la compañía llamada la Italiana. Y este hombre era piadoso. Este hombre daba grandes ofrendas a los pobres judíos. Este hombre oraba a Dios, ayunaba. Y si este hombre no hubiera escuchado a Pedro, al apóstol Pedro, quien le fue a predicar, este hombre, fíjese cómo serían sus ofrendas. Este hombre era generoso, hermanos. Yo no sé si diezmaba o no diezmaba, pero este hombre daba mucho más que diezmos. Este hombre daba, ofrendaba. Era generoso, era humilde, adoraba a Dios con toda su casa. Él no era judío, era italiano.
no era un ignorante para haber sido engañado por la religión. No, él era un capitán o un general, no sé cómo, un centurión, seguramente que es el puesto de un comandante o una persona de alto cargo. So, no era un ignorante y tuvo una visión. Un ángel se le apareció donde él estaba y se quedó pues asustado. Dice, no tengas miedo. Tus oraciones, Cornelio, y tus limosnas han subido al cielo. Ahora llama a un tal Simón que vive en Cesarea, que se llama, le han puesto el nombre de Pedro. Mandó y dile que venga a ti para que te hable. Y en ese tiempo él prepara a sus sirvientes y a un soldado que era fiel a él. Y les da el recado para que vayan. Seguramente queda un día de camino. Porque esa ciudad, ese pueblo, está entre Tel Aviv, en Israel, entre Tel Aviv y Haifa es donde estuvo el misionero que estuvimos apoyando por un tiempo, Dani Zamora. Pues ahí está entre las dos ciudades, entre Haifa y Tel Aviv. En ese tiempo Pedro dice que estaban en el aposento alto y tenía hambre, estarían preparando la comida donde se estaba quedando en casa de un tal Simón, un curtidor, y se subió a la azotea y se quedó como dormido, traspuesto, y ahí tuvo un éxtasis, una visión, y ve un lienzo a lo mejor inmenso como este local, de grande, como una sábana, cogida por 4 puntas, con toda clase de animales sucios, que los judíos no podían tocarlo. Habría cerdos, habría serpientes, habría de todo. Y Dios le dice, Pedro, levántate y mata y come. Y Pedro abre los ojos y dice, Señor, nunca ha entrado nada inmundo en mi boca. Y Dios le reprende desde el cielo. Dice, no llames tú inmundo lo que Dios ha perfeccionado. Levántate, mata y come. Y entonces la visión fue llevada al cielo otra vez. Y él no sabía por qué. Pues es que ya estaban en la puerta, estos esperando para que se invitara y decirle lo que el centurión les había mandado. Y abren la puerta, ¿sí? Nos ha mandado el Cornelio, el centurión, un hombre piadoso, un hombre que tiene esta reputación, bla, 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 y quiere que vaya y les hable usted. Pedro les da acobijo esa noche y al día siguiente salen. Y cuando llegan allá, pues le explican, que le pide que por qué les ha llamado. Y el Cornelio le dice, bueno, yo tuve esta visión y el Señor me dijo que tú me dirías lo que yo quería oír, lo que yo tenía que oír. Qué lindo. Si tienen Hechos 10, estaban en Juan, pues el próximo libro, Hechos 10, leemos unos versículos, pero lean la historia, porque esto es una historia real como la que hablábamos el año pasado, hermanos. Esto no es ficción, esto no es de religión, de que un hombre ha escrito un libro y no, esto fue escrito, inspirado por el Espíritu Santo, escrito por los hombres de Dios, quien temían de que ni una jota ni una tilde fuera quedada para atrás. Cuando te dicen, ¿cómo que la Biblia la escribieron los hombres? Claro que sí, los hombres, pero eran hombres de Dios, ignorantes de pensar en eso. Dice el verso 1, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. Cuidado aquí, porque la religión de este país dice que en su casa que eran niños y que todos fueron así convertidos. Un niño no se convierte. Niños que como Flavio y David
y Benji, todos esos niños, cuando eran aún mucho más jóvenes, más niños, ellos entendieron el mensaje. De niños así. Ellos entendieron el mensaje. Y ellos querían obedecer a Dios en el bautismo. Y un servidor los bautizó y a otros así. Cuando aquí está hablando de toda su casa, eso no quiere decir que nosotros deducimos que tenía niños. No, porque la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Y mira lo que dice, con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Este hombre muere antes de que Pedro le hable de Jesús y él muere y no va al cielo. Tan simplemente como es. Porque Jesús era el Mesías, era el Salvador del mundo, lo sigue siendo y es el único que les podía salvar cuando creían en él y le obedecían. Dice, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre de Pedro. Este posa en casa del cierto Simón, curtidor que tiene su casa junto al mar. Y mira lo que dice, se lo está leyendo. Y si no, escúchelo. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Lo mismo que a más de uno de los que están aquí. Él te está diciendo a ti estas mismas palabras. Lo que es necesario que hagas. Que pienses, que cierres tus ojos, que creas en Dios, que creas que Jesús murió por ti, que tú has pecado. Amén. Y que sin Él no tienes no solamente la salvación si mueres, no tienes la vida eterna en el cielo, sino en un lugar horrible por toda la eternidad, sino que tienes más todavía que en este trayecto, desde ahora, desde este día, hasta que la muerte te sorprenda, pasas a ser hijo de Dios. Amén. ¿Lo está entendiendo? Amén. Sí, yo tengo un familiar aquí que tiene una hija, no podían tener niños. Ellos adoptaron a una hija. Les costó porque fue al principio que llegamos a España, hace 23 años, 22. Les costó esa hija 36, 37, 38 o 37, no me acuerdo exactamente, 1.000 euros. A usted, a ti y a mí, no nos cuesta nada. Este pastor nunca, aquí se han convertido algunos últimamente, 4 o 5, y han obedecido al Señor en el bautismo. Pregúntenles si han escuchado del pastor o han visto presión para que traigan dinero a la iglesia. No, de mí no lo escucharán. Yo les enseño lo que a mí me enseñaron, a ser generoso. Pero eso es entre tú y Dios. Hay pastores que le dicen que tienen que ofrendar con sobres y cada sobre debe llevar su nombre y cada sobre, si no tiene más de 20 o 30 euros, no es aceptado. Pero así es. Y sin embargo tienen iglesias llenas. Eso es predicar el evangelio de la prosperidad. Para nosotros eso es que usted estudie la palabra de Dios y cuando usted estudia la palabra de Dios, Dios le va a hablar a usted. Si usted tiene a un vecino que no tiene trabajo y tiene un hijo, 2, 3, o lo que sea, y usted tiene un buen trabajo, sea creyente o no sea creyente, este libro le dice que lo ayude, que sea generoso, no que vaya a otros a que le ayuden, no le dé la dirección de la iglesia, no le dé la dirección de la iglesia, que eso es lo que hacen algunos. No la iglesia que debía, ¿sí? Y le hemos dado, y cuando han recibido lo que le hemos dado, no volvieron otra vez. No, ayude, usted ayude. Yo sé de una persona que está con necesidad
y nosotros le ayudamos. Mi esposa la primera. No esperamos que los demás lo hagan. Este hombre de esta ciudad de Cesarea, que es una historia real, si hubiera muerto antes de que escuchara el Evangelio, antes de que escuchara lo que usted está escuchando hoy, él no había ido al cielo. La religión en España seguro que le había dicho que sí, como yo he escuchado, más de una vez, más de dos, en los entierros. Cuando esas personas no conocían nada de la Sagrada Escritura. Y somos salvos por el oír y el oír de la palabra de Dios. O leerla. Una persona puede ser salva, llegar a tener fe leyendo un folleto. Pero que ve ahí la palabra de Dios. Eso es por la palabra de Dios que llegamos a ser salvos. Y vamos a mirar rápidamente otra historia, como último, más pequeña, pero lean, cuando lleguen a casa, lean la historia de Cornelio. Son 43, 44 versículos. Esta otra es de una mujer que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. ¿Qué había en Tiatira? ¿Me lo puede poner, hermanito? Pues esa es parte de la ciudad de Tiatira. Esta señora era una mujer de negocios. Ella tenía lienzos, los teñía y vendía, y ese era su negocio en la ciudad de Tiatira. Esta señora está en el capítulo 16, unos más adelante, y es muy cortita la historia. La podemos leer rápidamente. Pero es fascinante, hermanos, cuando uno ve que ahí existió la Biblia, la palabra de Dios, te da la evidencia de lo que estás escuchando, que no fue algo ficticio que se inventó el pastor. No, la Biblia habla de ello. Y a esta mujer dice que estaba escuchando. Escuche, ¿qué dice Proverbs 28, Proverbios 28, 9, o me confundí? Sí, no, creo que es 28, 9, correcto. El que aparta. Lo que aparta su oído. Creo Si que no sí. es 28, es Proverbios 29, verso 8. Pero creo que es Proverbios 28, verso 9. Sí, yo creo que El que aparta su oído para oír la ley de Dios, que es esto, yo le aconsejo que no ore. Sea creyente o no, sea convertido o no, no ore. Porque ahí dice que su oración es abominación a Dios. 28, 9. 28, 9. ¿Ok? Su oración es abominación a Dios. Si usted no ha entregado su vida a Cristo Jesús, usted está en pecado. Usted está muerto. Espiritualmente está muerto. Dios, usted no puede hablar con Dios. Es como decir, presumir yo de que yo voy a hablar voy a invitar a un café al rey de España. ¿Quién soy yo? Pues esto es lo mismo. Y mi chip se marcha. Esta mujer estaba escuchando. Estaba escuchando. A mí, aquí hay algunos que algunas veces se le cierran los ojos. Y no creo que esté escuchando mucho. Pero esta mujer estaba escuchando. Sin embargo, Dios le tuvo que abrir los ojos. Los ojos, no los ojos físicos, los ojos del entendimiento. Pero ¿por qué le abrió los ojos a ella? Y yo podía pensar, entonces, ¿por qué no se los abre a algunos aquí? Que han escuchado el Evangelio tantas veces. Y no les mueve nada. O sea, yo les digo, aquí murió donde está sentado nuestro apreciado, precioso hermano ucraniano de León. Un niño, no era un niño, era un chico como Joshua y como Josimar, que ninguno de los dos está aquí. Alto y de ese, más o menos así, como vemos hoy a Joshua y Josimar. Con una salud como un toro, no tenía enfermedad ninguna. Pero un día, de la noche a la mañana, se sintió mal
después de venir del cole, telefoné a su abuela. Abuela, me siento muy mal, ¿dónde estás? Estoy de camino, ya llego prontijo. Cuando llegó estaba en la cama, tendido, echando sangre por la boca. Murió. Una persona, un fiel cristiano, escúchenme bien, jóvenes, malditos, tenía 13 o 14 años, pero desarrollado como Josimar y Joshua. Pero tenía un deseo de escuchar lo que ustedes están escuchando, y estaba así. Cuando sus padres aparcaban el coche, venía corriendo para ser el primero que llegaba a la iglesia. Y así era. Quería estar en el estudio con los jóvenes, que en aquel tiempo teníamos jóvenes adultos, un grupo grande. Quería estar en el estudio de los varones. En aquel tiempo teníamos el estudio de los varones por la casa. Quería estar en todo. Y no había tenido novia. ¿Me escuchan, jovencitos? Con 13 o 14 años, un chico alto, bien robusto, atractivo, no tenía novia. Estaba purito. Sin embargo, la muerte le llegó igual. Uno podría pensar, si no era creyente, a lo mejor es que había hecho algo malo. No, este chico no había hecho nada malo. Este se comía la Biblia, como decía Jeremías. Se comía la palabra de Dios. Estaba atento a todos los mensajes que el pastor le predicaba. Sin embargo, la muerte le llegó. Pero él fue uno como Lázaro. Los ángeles, cuando su corazón paró, los ángeles se lo llevaron al reino de los cielos. Amén. Pero si hoy ocurriera a algunos de los jóvenes que conozco aquí, no estoy tan seguro. En el capítulo 16, mira el verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, esa ciudad que estamos viendo ahí, que adoraba a Dios, igual que el centurión, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que el Pablo decía. O sea que muchos pueden estar oyendo, pero no están escuchando, no están oyendo, las dos cosas. Pero Dios puede hablarte hoy a ti, igual que a ella. Verso 15 dice, cuando fue bautizado, o sea, ella creyó, porque si no el apóstol no lo hubiera bautizado. Y cuando fue bautizada y su familia, tenían adultos, por supuesto, nos rogó diciendo, si leen la historia de Cornelio, al final del capítulo, dice que Cornelio le pidió que si por favor se quedaran unos días. ¿Qué quiere decir eso, hermanos y amigos? Que ese hombre estaba deseoso de escuchar de la palabra de Dios. Y esta mujer le dice lo mismo. Dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó, dice, a quedarnos. Esta mujer era generosa, exactamente igual que Cornelio. Algunos dirán, sí, pero que ellos tenían dinero. No, para ser generoso no hay que tener mucho dinero. Y para ser mezquino, tampoco. Hay mezquinos que apenas tienen nada, pero son mezquinos. Y hay personas que tienen mucho dinero y son mezquinos. La mezquinidad existe en todo, en muchas personas, tengan lo que tengan, y la generosidad es exactamente lo mismo. Hemos visto que puede ser personas que creen en Dios, que adoran a Dios, que oran, que hacen cosas buenas, y si mueren sin haber entregado sus vidas a Cristo Jesús, no van al cielo. Ya puede decir el cura, o el testigo de Jehová, o el mormón, o el adventista, todo lo que quiera. Pero si no está bíblicamente humilde, entregado a Dios, confiando que Cristo Jesús
le va a dar vida eterna y le va a salvar de la condenación eterna, no va al cielo, con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados. ¿Te ha hablado Dios? No yo, Vamos a la memoria. Dios. Dios habla por boca de sus siervos y de sus hijos. No tiene por qué ser pastor para que Dios hable por boca de un hijo suyo o una hija. Dios puede hablarte directamente leyendo su palabra a tu corazón y hacerte ver que tu vida puede ser cortada como la de este chico que se llamaba Sebastián. Tu vida puede ser cortada. Y qué pena que has escuchado tantas veces y no lo has aceptado. No te has humillado. No has reconocido que eres pecador o pecadora. Que tú has hecho cosas que desagradan a Dios. Y Él es un Dios de misericordia. Cristo Jesús perdonó a la mujer que habían pillado en adulterio. Si tú fueras una de ellas, ¿tú crees que Él no te iba a perdonar ahora mismo a ti? Exactamente igual que hizo cuando le llevaron a la mujer que la habían pillado en el acto del adulterio. Todos querían apedrearla, pero él se puso a escribir con el dedo en la arena y seguro que escribió: ¿quién de vosotros está sin pecado? ¿Quién de vosotros no ha pecado? Y el Espíritu Santo les convenció de que ellos eran tan culpables, si no en eso, en otras cosas. Y cada uno se fue marchando y quedó solo ella con él. Y levantan la cabeza y le pregunta al Señor Jesús: ¿dónde están tus acusadores? Dice: no hay ninguno, Señor. Dice: yo tampoco te acuso, pero vete y no peques más. Dios te acepta, amigo mío y amiga mía, tal como eres. Solo tienes que confiar en Él y Él te va a decir: vete y no lo hagas más. Pero hay cosas, hay vicios que realmente son difíciles de dejar, de no hacerlo más. Pero un servidor te puede decir que con la ayuda de Él yo pude dejar todo. ¿Que soy perfecto? No hay ni uno. Solamente Jesús fue perfecto. Pero si estamos en el camino de la perfección, tenemos batallas. Pregúntele a otro pastor, si no me cree a mí, y verá. Pero tenemos la victoria en Cristo Jesús, la vida eterna asegurada, y listo para perdonarnos, con los brazos abiertos, esperándonos. Cada vez que pecamos, tenemos que pedirle perdón, por supuesto. Pero la primera vez que le pedimos perdón es el día de la salvación. Puede ser hoy para alguno de
religión.